Vamos a invitar a Diego Dilenbergues, que es periodista, para que nos ayude a entender un poco esta foto, esta situación social. Hablábamos de un día muy especial, hoy 17 de agosto, de nuestro prócer de San Martín. ¿Qué diría, no? Si lo traemos a este momento a nuestro país. Diego, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Hola, Diego, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por llamar. Bueno, Momentos. ¿qué haría San Martín? ¿Qué haría San Martín hoy, Diego? San Martín diría que está para fusilarlos a todos, los políticos argentinos, y creo que la gente lo que decidió, me parece, es no se sabe si de forma simbólica o de forma definitiva, un voto contra la política a través de Milei, ¿no? O sea, mandó un mensaje. Bueno, hay un claro mensaje, pero también hay toda una cuestión y una situación económica que se desprende a raíz de esto que pasó el último domingo. ¿Cómo lo analizás, Diego? Bueno, saber exactamente qué pasó no lo sabe nadie, porque ahora lo que vimos es un Javier Milei que las encuestas que lo medían más alto lo ubicaban como mucho en un 25%. Y la verdad que nosotros habíamos estimado que ese máximo es lo que iba a suceder el domingo, pero nos sorprendió a todos que llegó al 30% y salió primero. Y la verdad que hay dos interpretaciones de qué pasó y qué podría pasar. Lo que podría haber pasado es que una parte muy importante del electorado eligió a Javier Milei como una forma de mandarle un mensaje al resto de la política. Esa es una posibilidad, y es la posibilidad que yo creo la más probable. ¿Por qué? Veamos el comparativo de qué es lo que había pasado exactamente hace 4 años en la elección en la que perdió Mauricio Macri en 2019. En la PASO de agosto de 2019 concretamente. Teníamos dos tipos de encuestas que circulaban días antes de las PASO. Unas estaban hablando de un empate técnico o algo por el estilo, que para decir verdad no eran encuestas serias, eran encuestas, digamos, si se quiere, fomentadas desde el gobierno. Pero después había una serie de encuestadores que estaban encuestando, digamos, técnicamente correctamente y honestamente, y que estaban dando una derrota de Mauricio Macri en esas primarias depende del encuestador, entre un 7 y un 9%, o sea, digamos promedio 8%. Sí. Bueno, lo que pasó en las PASO de agosto del 2019 fue algo análogo a lo que pasó este domingo. Por supuesto, incluso Mauricio Macri, que sabía que iba a perder por unos 8 puntos, nos sorprendimos, y todo el país se sorprendió al punto tal que recuerden cuando el lunes abrieron los mercados, no sé qué lunes de agosto fue, al lunes siguiente pasó algo muy parecido a lo que pasó este lunes. Un derrumbe tremendo, una devaluación brutal. El gobierno de Mauricio Macri tuvo que poner el cepo, que ya lo había sacado. Y lo que después vimos en octubre de 2019 fue que finalmente Mauricio Macri pierde por un 8%. Era ese 8% que de alguna manera estaban midiendo las encuestadoras serias. Ahora, ¿qué pasó en el medio? En donde Mauricio Macri en las PASO de agosto perdió por 17%, un valor que nadie había calculado, nadie había medido. El que más cerca estuvo, dicen que fue Hugo Aime, que llegó a medir un 12%. También se sorprendió, el propio peronismo se sorprendió, por supuesto. Bueno, evidentemente hubo gente que indecisos, que tomaron la decisión ya en la fila de la cola de votación o dentro del cuarto oscuro, de castigar a Mauricio Macri en la PASO, porque la gente empezó a entender, y esa es la teoría que nos lleva a pensar que esto es lo que podría haber pasado el domingo, la gente empezó a entender o empezó a ver a las PASO más que como una interna, como una especie de gran encuesta, en donde se puede hacer una encuesta real, en donde se puede hacer una catarsis y expresar su bronca. En este caso, bronca puntual con Mauricio Macri, que no competía con nadie, porque era una PASO donde Mauricio Macri competía contra sí mismo. Claro. Entonces, la analogía es que la gente, muy, muy desilusionada, tanto con Juntos por el Cambio, con
como con el peronismo, lo que era el Frente de Todos, Frente para la Victoria, Unión por Todos, los partidos van cambiando de nombre y creo que intentan así un poco despegarse de los errores que fueron cometiendo a lo largo de los 40 años de democracia. Que la gente dijo, bueno, yo ahora voy a castigar a toda la clase política, lo voy a hacer con Milei. Entonces, ese 30% es en parte, un voto bronca. O sea, hay un componente, podría haber un componente de bronca de la gente que podría pasar, como pasó en octubre de 2019, que ahora, el 22 de octubre, la gente diga, bueno, ya castigamos a la clase política, pero ahora vamos a necesitar a alguien que nos gobierne. Claro. Yo creo que va a haber un poco de todo. Sí. Va a haber gente que diga, bueno, yo voté a Milei para protestar, pero ahora viene la elección de verdad. Ahora tenemos que elegir a nuestros legisladores, ahora va en serio la cosa. Claro. Y por otra parte, bueno, puede haber movimientos, como dice, por ejemplo, Jaime Durán Barba, ¿no? A todo esto que Jaime Durán Barba decía, Milei apareció demasiado pronto para compararlo con Boric en Chile, o con Castillo, el expresidente peruano, que aparecieron así en el radar de los votantes 6 meses antes y ganaron. Milei, decía Durán Barba, estaba instalado desde hacía demasiado tiempo. Bueno, ahí lo tienen, ganó, ¿no? Salió primero por lo menos. Claro. Ahora Durán Barba dice que como Milei ganó, está más cerca de ganar. Yo vuelvo a disentir con eso. Yo creo que la gente usó la PASO por parte de la gente para protestar y ahora podría reevaluar. Por ejemplo, si el peronismo se sigue deshilachando con esta crisis económica que estamos sufriendo, bueno, es más probable, por ejemplo, que a Sergio Massa después le cueste movilizar más votantes de los que se espera que vayan en octubre, o sea, se espera entre 1,5 millones y 2 millones de votantes como mínimo que se van a sumar, que al peronismo le cueste sumar eso, porque la verdad que no está generando ningún incentivo para sumar más de lo que ya sacó. Ahora, si Patricia Bullrich logra explicar, que eso es lo que está tratando de hacer o lo que va a tratar de hacer, tratar de explicar al votante o a parte del votante de Milei que ella es, digamos, la Milei realizable o la Milei practicable, si se quiere, porque Juntos por el Cambio tiene una sólida representación parlamentaria que la va a acrecentar después de esta elección, tiene ahora y va a tener evidentemente una mayor representación territorial que la que tuvo en el anterior periodo, que pueda decir, mira, en muchos aspectos yo voy a ir para el mismo lado de Javier Milei, pero lo voy a hacer más realizable. Que en ese caso más de un votante diga, bueno, vamos a ir más a lo seguro. Esa va a ser la campaña de Patricia. Sí. Claro. Esta elección de 3 tercios, que claramente está evidenciada y que algunos ya la habían anticipado, también tiene un componente, vos lo dijiste, ¿no? Massa finalmente se hablaba que podía renunciar, lo ha dicho en forma personal que no lo va a hacer, que va a seguir al frente del Ministerio de Economía, y esta cuestión que había que blanquear, ¿no? Lo que había manifestado el Fondo Monetario respecto a puntualmente uno de los aspectos como la devaluación. Lo deja virtualmente, daría la sensación, fuera de la pelea, porque hay que empezar a blanquear medidas económicas, no hay más tiempo, y se puede llegar a transformar en una lucha política entre Bullrich y Milei, o Massa siempre hay que tenerlo en cuenta por la estructura del peronismo? La estructura del peronismo siempre es muy importante, pero las estructuras movilizan gente hasta por ahí nomás. Acá en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tuvimos el caso puntual y concreto, ahora este domingo, en donde una costumbre del peronismo de la ciudad de Buenos Aires, que es chico, no es muy fuerte, pero tiene su predicamento, llevó a votar a peronistas por Lustó,
por Martín Lustó, Sí. que competía con Jorge Macri. Las encuestas, y realmente la gran mayoría de las encuestas, estaban mostrando que Jorge Macri le estaba llevando entre 5 y 6 puntos de ventaja a Lustó, y finalmente termina ganando Jorge Macri por 1 punto y pico. O sea, quedó claro que ahí hubo 4 puntos o cerca de 4 puntos de arrastre del peronismo hacia Lustó, pero no alcanzaron. Finalmente, la interna la ganó Jorge Macri y es 99,9% probable que el próximo alcalde de la ciudad de Buenos Aires sea Jorge Macri. Bueno, yo creo que a nivel nacional puede pasar algo parecido. Y evidentemente la movilización del peronismo para sumarle más votos a Massa va a funcionar, como también funcionó en el 2021. Recordemos que el 2021 fue una derrota descomunal del kirchnerismo. Sí, sí. En la PASO, pero después en la elección final, bueno, logró Diego, repuntar, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires. Diego, pareciera haber como un cambio de estrategia, si se quiere, ¿no? En lo que están llevando adelante como plan desde el peronismo, desde el gobierno, bueno, con la portavoz ya reconociendo, como que pidiendo perdón a los votantes, a los que no eligieron con el voto, a los que no fueron a votar. Hay como una situación allí, como un mayor registro, porque antes pareciera como que ni siquiera se registraba lo que pasa, lo que pasamos todos los ciudadanos, ¿no? Con el día a día. ¿Hay un cambio de mirada, de estrategia o de rumbo a partir de esto? Yo creo que no, yo creo que la disculpa, digamos, de la vocera fue tanto pobre y no se entendió muy bien. Lo cierto es que vos mencionabas en algún momento una cosa muy cierta, y es que para Sergio Massa ya es demasiado tarde para renunciar. Claro. El último momento para renunciar fue el mismo día en que pero era imposible a su vez, o sea, era una especie de oxímoron. Se le plantó a Cristina Fernández de Kirchner el día en que Cristina anunció la fórmula Guado de Pedroscioli y dijo, mirá, o le dijo, bueno, esto se supone que le dijo más o menos así, si yo no soy el candidato, renuncio y te dejo con la economía. Y bueno, obviamente que Cristina se asustó y dijo, no, la verdad que no me conviene que se me desmadre la economía, entonces la derrotada voy a ser yo, entonces mejor que sea el derrotado, en todo caso, Sergio Massa. Ahora, el problema es que la extorsión, si se quiere, de Sergio Massa fue, si yo no soy el candidato, me voy. O sea, ahora se tiene que quedar, porque ese era el último momento que tuvo Sergio Massa para decir, bueno, voy a ser el candidato y a partir de ahora renuncio y, bueno, buscar, muy difícil, ¿no? Pero buscar de alguna manera despegarse del fracaso económico, de su fracaso económico. Y ahora ya es demasiado tarde, por lo tanto está condenado a hundirse con el barco. Mira, podría pensarse en algún futuro, en nuestro país puede pasar cualquier cosa, pero un Milei funcional al kirchnerismo. Por supuesto, por supuesto. Imaginemos que puede pasar lo siguiente. Si el gobierno se sigue deshilachando, lo más probable entonces es que a octubre lleguen con un balotaje. Es muy poco probable a esta altura que haya un triunfo en primera vuelta de alguien. Claro. Un balotaje entre Patricia Bullrich y Javier Milei. Por supuesto que en esa circunstancia, obviamente que el kirchnerismo, el peronismo, va a mandar a votar por Javier Milei. Que, digamos, es la figura a la que después puede condicionar y desestabilizar mucho más fácilmente, incluso hasta soñar con un gobierno que se retire anticipadamente, etcétera. Pero como se vio en la capital, ¿no? La capacidad de movilización del peronismo existe, pero está siempre en el margen, ¿no? Podrán ser 2, 3, 4, quizás 5 puntos si la diferencia es muy grande a favor sería, por ejemplo, de Patricia Bullrich. Con 3 o 4 puntos ya sería muy difícil de darlo vuelta. Por eso nosotros hicimos una encuesta a consultores y a encuestadores. Ayer, cerramos esta mañana, a ver a quién, a pesar del triunfo de Milei, a quién ven como más probable, y la mitad de los consultores sigue viendo a Patricia Bullrich como la más probable, y a un Sergio Massa con muy pocas probabilidades de que llegue.
Sí, es como hacías en el análisis del comienzo, ¿no? Parece que fue un voto castigo y el que se viene en la elección será más a conciencia respecto a estructura política en todo el país también, que Juntos por el Cambio la tiene y no así Javier Milei. Diego, gracias. Veremos, ¿no? Espérate, Sí. hago una salvedad. Sí, Veremos si por ahí Durán Barba tiene razón y todos los que votaron a Milei después vuelven a votarlo. No creo, pero bueno. Claro, es una variable que puede ser, sí, totalmente. Gracias por el tiempo, Diego. Un gusto. Gracias, muchas gracias. Un abrazo. Adiós, Saludos. hasta pronto. Chao.